Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, al canal de todos, al canal del pueblo, al canal de las historias. El día de hoy con un nuevo mensaje, con una nueva historia, con una nueva reflexión. Espero que hayan tenido un día maravilloso. Si no es así, recuerden que mañana será un nuevo día y solo fue un mal día, no una mala vida. Los abrazo desde el fondo de mi corazón. Gracias por acompañarme, por estar aquí, por seguirme. Recuerden suscribirse, activar la campanita y en pantalla van a estar viendo mis redes sociales para que vayan por allá a seguirme, acompañarme. Mejor dicho, para que vayan a ver todo el contenido que subimos por allí. Si ustedes me ven con el cabello mojado es porque la verdad acabé de salir de la ducha y necesitaba grabar urgente el video. No podía esperar a que se me secara el cabello. Recuerda que tu historia es mi historia. El día de hoy traemos una historia bastante fuerte, dolorosa, triste. De por sí las historias que tienen el duelo de una pérdida de un ser querido, para mí siempre van a ser historias muy sensibles y con las que genero muchísima empatía. El día de hoy traemos una historia que lleva por nombre Mi esposo falleció al tercer día de casarnos. Y es una historia casi que irreal. O sea, uno creería que estas malas jugadas no pasan, pero años después uno tiene que ponerse a pensar ¿para qué pasó? No por qué, sino para qué. Y la dueña de esta historia es el ejemplo completo de todo esto. Antes de irnos con la historia, ya, mejor dicho, por favor, ubíquese, pase, siga, siéntese, acomódese, súbale el volumen a esto y vámonos. Hoy les voy a contar la historia más triste que he vivido. Había encontrado el amor de mi vida y lastimosamente no era para que estuviéramos juntos aquí. Estuvimos hasta que la muerte nos separó. Aunque todo parecía ser muy rápido, lastimosamente él se fue antes de que pudiéramos tener la vida que tanto soñábamos. Yo siempre fui la hija de papi y mami, la niña más consentida, la hija favorita, la nieta favorita. Por lo mismo, yo siempre esperé en mi vida un príncipe como pareja. Siempre quise tener un esposo que me amara, que me consintiera, que digamos que cumpliera mis caprichos. Aunque suene feo decirlo, pero fue lo que siempre aprendí en casa. Mi papá era un excelente esposo con mi mamá y digamos que todo lo que mi mamá quería, mi papá siempre se lo intentaba dar o se lo daba. Por ese motivo, para mí era muy importante encontrar un hombre que me amara. A mis 17 años, yo pues cometo el error de conseguir mi primer novio, mi primer hombre, mi primer pareja. Un hombre que no era ni siquiera la mitad del hombre que yo buscaba. Era una persona que tenía en ese momento 19 años, estaba en la universidad, yo estaba terminando mi colegio. Y desde los 2, 3 meses de relación, fue una relación abusiva, tóxica, era un narcisista completo, él esperaba que todo el mundo le tuviera compasión, pero era cero empático. Siempre me decía que para él las mentiras era lo más grave cuando yo lo veía mentir todo el tiempo. Era una persona muy difícil de amar, pero lastimosamente yo me enamoré y yo sentí que lo amaba, que él era el amor de mi vida. Y además, en el fondo de mi corazón, yo decía, yo sé que lo puedo cambiar. Esa época de ser centro de rehabilitación, les recomiendo que se la salten. Pero bueno, yo estaba ahí ayudándole. Cuando ya llevábamos 1 año y medio de relación, fue la primera infidelidad. La descubrí, me dolió un montón, lo perdoné también y avanzó la relación. Lastimosamente, yo no supe cómo irme a la primera. Y así me quedé 6 años en esa relación. Y la verdad, no fui yo la que me fui. Fue él quien me dejó a mí. Porque si él no me hubiera dejado, no sé si yo hubiera sido capaz de irme. Yo creo que no. Después de múltiples infidelidades, incluso de que él llegó a golpearme alguna vez, incluso llegó a tratar mal a mi familia, me enfrenté a mi familia por él. Fue horrible, fue horrible. Yo tuve que alejarme porque ya él un día me dijo, tengo que ser sincero contigo, yo ya no te amo, yo ya no quiero nada contigo, tú me das mucha seguridad económica y emocional, pero yo amo a otra persona y esa persona está en embarazo. Él me dejó a punto de que naciera su hijo. Tenía una chica en embarazo y la chica tenía ya 8 meses y medio de embarazo cuando él decidió terminar la relación conmigo. Gracias a Dios pasó eso. Yo casi, les juro, casi me muero de amor. Yo sentía que la vida se me había acabado, tanto que tuve que aplazar mi semestre de la universidad. Tuve que irme del país a un viaje para poder superar esa tusa porque yo casi me muero. Llegué aquí otra vez a Colombia y era horrible, horrible, horrible. Yo no soportaba no poder saber de él. Entonces hice muchos perfiles falsos, lo seguía, miraba todo. Fue horrible. Ese duelo o esa tusa duró más o menos 2 años.
en los que yo de verdad sentía que me iba a morir. Alcancé a bajar casi 40 kilos. Yo pesaba normalmente 80 kilos, llegué a pesar 42, 45. Incluso me llevaron al médico porque decían que yo tenía algún trastorno alimenticio. Mi único trastorno era que yo no comía. No comía porque sentía que me estaba muriendo por falta de mi pareja. A los 2 años ya decidí como enfrentar todo esto, alejarme, tener responsabilidad conmigo misma, ir, buscar ayuda. Entré al psicólogo, me medicaron, en el psiquiatra. Bueno, fue muy difícil para poder dormir. Empecé a subir de peso, empecé a ejercitarme, volví a la universidad. Ya empecé como a retomar mi vida. Y aquí viene la parte más linda de toda esta historia. Yo estuve soltera 4 años. Mi relación se acaba cuando yo tenía 23, fueron 2 años de tusa y más o menos a mis 27 años yo conozco a una persona. Fui a hacer un trabajo que me habían pedido como freelance a una empresa y cuando yo llego, el gerente de esta empresa, para mí, desde que yo lo vi, yo dije, es guapísimo. Pero yo dije, este hombre ya debe estar casado. Tenía alrededor de unos 35, 36 años. Yo tenía, como les digo, 27. Y desde que yo entré, ese hombre me miraba, pero era una mirada muy extraña, como que sus ojos representaban todo el amor del mundo que tenía Dios para mí. Y me miraba y me miraba. Yo hice lo que tenía que hacer. Salí, era una asesoría. Y saliendo, él me toma así como de la cintura. O sea, él nunca, jamás escatimó en ser mi hombre. Me agarró de la cintura y me dijo, ¿podemos hablar? Yo le dije, sí, claro, dime. Y me dijo, lo que pasa es que me gustaría invitarte a tomar algo. Y yo le dije, sí, claro. Eso fue un martes. Y yo le dije, puedo el viernes. Dame tu número de teléfono, me dijo, yo se lo di y ya. Viernes 7 de la mañana me escribió, que no se te olvide que hoy tenemos una cita. ¿Me confirmas hora y dónde te puedo recoger? Así, como que soy yo el que mando. Y yo, ok, yo le dije, recógeme a las 4 de la tarde en tal centro comercial. Yo tampoco le iba a decir dónde vivía. Y me dijo, vale, a esa hora nos vemos. No me escribió en todo el día y faltando 10 minutos me escribió, ya llegué. Niñas, yo estaba en el centro comercial pensando, ¿será que sí iba a venir? ¿Será que no? Porque no me ha escrito, pero yo tampoco quería parecer una necesitada o una insegura. Él me escribió eso y yo le dije, dale, espérame unos 5 minutos. Salí a las 5, 4 y 5. Estaba en el carro, me abrió la puerta, me subí y me dijo, ¿cómo estás? Quiero que me digas cuál es tu nombre, cuál es tu edad, qué estudiaste, cuáles son tus hobbies. Entonces por todo el camino yo me sentía como hablando con una amiga nueva. Yo le decía como, o sea, les digo amiga porque era mucha la confianza. A mí me gusta esto, no me gusta comer esto, no me gusta tomar esto, salgo a esto, mis papás hacen esto. O sea, le conté prácticamente toda mi vida así de volada, pero omití la parte de mi relación. Y él solo me escuchaba y se ponía su mano así en la boca y manejaba y me escuchaba. Y me dijo, llegamos al lugar, me invitó a comer a un restaurante hermoso en un mirador de Bogotá. Y la cena fue como estar comiendo con una persona que yo conocía de toda mi vida. Él también se sintió súper en confianza, me contó un montón de cosas, me contó que había tenido una relación de 10 años, que habían terminado porque él había sido infiel, que era muy consciente de los errores que había cometido, pero que gracias a Dios había terminado esa relación porque esta chica estaba siendo feliz en otro país y que él estaba pues alegre por eso. Y me preguntó, ¿y tú de relaciones amorosas cómo has estado? Yo le conté la verdad y me dijo, lo que pasa es que uno como hombre comete muchos errores cuando está tan joven. Así fueron las cosas, eso fue el viernes. Desde ese momento que me dejó en mi casa, bueno, no pasó nada, no hubo besitos, no hubo piquitos, no hubo nada, pero hubo mucha química y nos cogíamos mucho las manos, así como los hombros, como la cintura. Desde ese día jamás dejamos de hablar. Todos los días hablábamos. O sea, fue como, no sé cómo explicarles, como que nosotros ahí conectamos y nunca más nos volvimos a desconectar. Él tuvo un viaje a Argentina, entonces estuvo en Argentina 15 días y en esos 15 días me hacía videollamadas, me hacía videos de todo lo que veía. Entonces, mira dónde estoy, mira esto, mira lo otro. Yo no conocía Argentina. Era muy lindo. Y cuando regresó de Argentina me dijo, quiero que nos veamos, nuestra segunda cita. O sea, nunca habíamos dejado de hablar por WhatsApp, por teléfono, pero nuestra segunda cita nos vimos, me llevó a un lugar súper chévere como de juegos de mesa, había para pintar, había para comer, un espacio muy lindo al que yo nunca había ido. Y de ahí salimos para el Chorro de Quevedo, un plan que yo le había dicho alguna vez que yo quería hacer porque yo nunca lo hice cuando estaba en la universidad. Como que ir al centro no era tan chévere para mí. Y él me dijo, bueno, vamos a ir. Ese día me dijo, ponte linda, ponte guapa, pero
ponte guapa, pero ponte sport, colócate tenis, porque quiero que vayamos a un lugar a caminar. Y yo, bueno, fuimos al Chorro de Quevedo, allá nos tomamos unas chichas de colores, quienes han ido saben el lugar tan chévere que es, habían cuenteros, nos reímos, y saliendo de ahí, me propuso que fuera su novia. Yo no lo pensé, o sea, la verdad no lo pensé ni un solo instante, nos hicimos novios. El siguiente fin de semana me llevó a donde su mamá, me presentó, una señora súper, súper elegante, con clase, muy linda, muy amorosa. Y luego yo lo llevé a la casa, el mismo día. Mis papás lo conocieron, a mi mamá le pareció un poco mayor para mí, a mi papá le cayó súper bien, empezaron a tener mucha química entre suegro y yerno. Yo siento que mi papá estaba muy feliz. Mi papá no tuvo hijos hombres, entonces mi papá le encantaba pues tener yernos, éramos 3 hermanas mujeres, y le encantaba poder compartir con yernos así pues. Y él, muy chévere, ese mismo día le dijo a mi papá que hicieran un asado, un barbecue. Entonces el siguiente fin de semana se organizó, se compró de todo, invité a mis amigos, invitamos amigos de mi papá, amigos de mi novio. Y era como si nosotros lleváramos una relación de mucho tiempo. O sea, yo sentía que entre él y yo teníamos una relación ya hacía años. Pasó un mes de ser novios y por primera vez estuvimos. Sí, porque aunque ustedes no crean, él ya era un hombre grande, pero no era un hombre que estaba buscando únicamente mi cuerpo. Entonces al mes de estar juntos estuvimos por primera vez y no sé cómo decirles, ay Dios, no sé cómo explicarles que ese día yo supe lo que era hacer el amor. Lo disfruté un montón, lo viví de una manera espectacular, fue muy satisfactorio y placentero. Y ahí como que firmamos nuestra sentencia de amor eterno, porque terminamos pues ustedes saben, salimos de ahí y él me dijo, ¿sabes? Yo nunca había sentido lo que sentí hoy con alguien, y no es parla, te lo digo porque en realidad nunca lo había sentido. Y nos volvimos adictos a estar juntos, al olor de nuestra piel, a compartir tiempo, a reírnos, a jugar, a salir. A los 7 meses de ser novios, exactamente el día que cumplíamos 7 meses, delante de mi familia me propuso ser su esposa. Nosotros ya habíamos hablado del tema antes y él ya había hablado con mis papás y mis hermanas y ellos lo aprobaron. También pues mis suegros, él me pidió ser su esposa. Y a los 3 meses de eso nos casamos. Es decir, nosotros nos casamos cuando llevábamos 10 meses de novios. Fue muy lindo, fue una boda civil muy hermosa. Alquilamos una hacienda a las afueras de Bogotá. Llevamos a toda nuestra familia, la familia de él, pocos amigos. Mucha gente no podía creer que él se había casado y que yo me había casado. O sea, era increíble. De mi ex no volví a saber nada, como para que tengan ese datico ahí. Pero fue muy lindo todo ese matrimonio. Nuestra luna de miel, nosotros nos casamos un sábado y nuestra luna de miel arrancaba el día lunes. Teníamos domingo para descansar en casa, terminar de hacer maletas y nosotros nos íbamos a Colombia. No queríamos luna de miel fuera del país, eso ya lo habíamos hablado mucho. Entonces nosotros habíamos como arreglado un itinerario por toda la costa de Colombia. Íbamos a ir a Cartagena, Santa Marta, San Andrés y también Punta Gallina. Más o menos nuestra luna de miel iba a durar 20-25 días. Terminó nuestra boda el sábado, esa noche tomamos unos whiskies con nuestros amigos. Domingo todo el día estuvimos en la casa juntos terminando de hacer maletas, organizando pues cosas que teníamos que organizar. Nosotros estábamos ya viviendo en el apartamento de él y el lunes teníamos nuestro primer vuelo a las 8 de la mañana. Arrancamos para el aeropuerto tipo 5:30, llegamos allá a las 6:10, desayunamos, hicimos check-in y arrancamos. Nuestra primer parada fue Cartagena. Llegamos a Cartagena, todo el lunes allá, la pasamos muy chévere, espectacular, descansamos, el hotel era muy lindo, fuimos a piscina, fuimos al mar. Y llega el día de nuestra tragedia, el día martes. Nos levantamos muy temprano, fuimos a desayunar y nuestro plan el día martes era ir a Barú. Por algún motivo que jamás voy a entender, la persona con la que habíamos pagado estos tours no nos aclaró que el martes no podía ir, que nos lo había pasado para el jueves. Nosotros nos arreglamos y nos quedamos abajo esperando cuando yo le escribí a la persona y me dijo, no, yo te envié un mensaje y no estaba en el chat del mensaje. Yo le dije, no me lo enviaste. Ella me dijo, claro que sí te lo envié, y me envió un pantallazo donde el mensaje, ella sí me lo había enviado, pero nunca me llegó, aparecía solo con un chulo. Bueno, en conclusión no pudimos ir. Decidimos salir a caminar, y aunque nosotros era evidente que éramos 2 rolos solos en Cartagena, no pensamos que fuera a ser peligroso, no pensamos que nos fuera a pasar nada, y en realidad estas cosas no pasan todo el tiempo, simplemente fue algo desafortunado que nos sucedió.
Fuimos a una playa que queda en la ciudad, no nos tocó ir lejos. Y hay una calle que es doble vía. Estábamos chévere, almorzamos tipo 3:30 de la tarde, decidimos irnos, pero mi esposo me dijo, voy a cruzar, voy a conseguir unas cosas. Había como un Oxxo, pero no se llamaba Oxxo, un supermercado. Él pasó y cuando él cruzó de vuelta, yo estaba sentada esperándolo, sentí como unos carros frenaron así en seco. Él cruzó mirando hacia un solo lado, no miró a ambos, y de ese lado venía un carro a toda velocidad. El carro venía más o menos a 120 kilómetros por hora, es decir, fue culpa de ambos, fue culpa del destino. El carro no alcanzó a frenar y lo golpeó. No lo estrelló con todas sus fuerzas, gracias a Dios, porque en ese momento pues yo pensé que él se iba a salvar, sino que lo golpeó y él cayó unos metros adelante. Él cae, queda inconsciente, se arma el escándalo. Este carro, que les digo que lo atropelló, se va en huida porque la persona que estaba manejando este carro estaba tomada. Yo estaba sola en ese momento, me sentí asustada, empecé a gritar, mucha gente me ayudó, llegó una ambulancia, lo llevaron al hospital más cercano, gracias a Dios no era tan lejos. Él llegó allá y tenía múltiples fracturas, pero tenía un trauma cráneoencefálico, un golpe en la cabeza que al parecer le había así como cuando se vence algo, como cuando se parte, pero no se parte completamente, sino que se fisura el cráneo. Pues claro, cuando yo llamo a la familia a decirle todo lo que estaba pasando, mi mamá viaja de una vez a Cartagena a acompañarme. A los 2 días llega mi suegra también. Él estuvo hospitalizado en unidad de cuidados intensivos, pero lastimosamente mi esposo no soportó el golpe, no pudo, y su cerebro empezó a inflamarse, al punto que la fisura que tenía en el cráneo se volvió pues ya algo más abierto. No hubo cómo salvarlo. Tuvo inflamación en el cerebro y nos daban como opciones de que podía quedar como vegetal. Podía quedar, pero tenía que volver a empezar como su proceso neurológico para empezar a comer, a controlar sus esfínteres. Bueno, muchas cosas y no fue posible. Lastimosamente, el siguiente lunes, ese accidente fue un martes, el siguiente lunes mi esposo fallece en un hospital en Cartagena después de un accidente de tránsito. A ese momento no habían tomado todavía como en serio toda la investigación hasta que mi papá tuvo que colocar abogados para que descubrieran cuál había sido el carro. Resulta que la persona que iba manejando este carro era una persona extranjera, era una persona de los Estados Unidos, estaba manejando tomado y para la fecha en que empezaron las investigaciones él ya no estaba en el país. Es decir, no hubo cómo encontrar a esa persona. Lastimosamente, mi esposo fallece, decidimos llevar el cuerpo a Bogotá. Y ustedes no se imaginan, o sea, el hombre de mi vida, el amor de mi vida se me estaba yendo. Era la última vez que lo iba a ver. Fue muy duro, fue complicado, fue triste, fue doloroso. Es el dolor más grande que yo he sentido en toda mi vida. Y por segunda vez sentía que me iba a morir. Pero esta vez era peor. Esta vez sentía que me iba a morir en serio. Que yo no iba a poder vivir sin el amor de mi vida. Caí en otra depresión fuertísima. Pero hubo algo que siempre me marcó y que siempre me acompañó y es la conversación con él por WhatsApp. Siempre, alguna vez habíamos hablado de si nos pasaba algo y él me dijo, si algo me pasa, yo quiero que seas feliz, quiero que salgas adelante, quiero que sigas estudiando, quiero que cumplas tus sueños, de esos que hablamos cuando estamos a solas. Quiero que tengas tu propia marca de cuidado capilar porque era mi sueño. Quiero que salgas adelante. Quiero que consigas una pareja que te ame. Y me decía, tal vez no te va a llamar tanto como yo, pero por lo menos que te ame la mitad. Esos audios siempre los voy a tener en mi corazón y cuando me sentía tan triste los reproducía para mí, para escucharlos, para recordar sus deseos. Y eso me acompañó tanto en mi proceso con psicología, que al año yo ya estaba muchísimo mejor, aprendiendo a vivir sin mi esposo y entendiendo que la etapa que viví con él fue la etapa más hermosa de mi vida, pero que yo tenía mucha vida por delante y tenía mucho que recorrer. Hoy vivo fuera de Colombia, estoy en un país de Latinoamérica, tengo mi propia marca de cuidado capilar y de cuidado de la piel. Es una marca que lleva las iniciales de él, es una marca que creé pensando en los sueños que teníamos juntos y espero en algún momento poder encontrarme con él, que no sea pronto porque tengo mucho que disfrutar en esta vida, pero que al final haya valido la pena tanto dolor, que haya valido la pena conocerlo y compartir con él ese poquito tiempo.
Pero si ustedes me lo preguntan, yo renunciaría a la vida que tengo hoy por ser la esposa de ese hombre al que amo y al que amaré el resto de mi vida. Todavía no me he dado la oportunidad de salir con alguien y la verdad ni siquiera quiero. Aunque el dolor sigue intacto, he superado muchas cosas y estoy saliendo adelante por y para él, por y para mí. Ojalá pronto pueda contarles cómo se llama mi marca, todo lo que estoy haciendo. Ojalá en algún momento mi historia pueda no ser anónima y tenga la valentía de mostrarles mi cara y de contarles quién soy, para que así puedan entender toda la valentía y la fuerza de la que Dios me llenó, de la que mi esposo me llenó para salir adelante. Si tal vez tú estás pasando por un dolor, si tal vez perdiste a tu esposo, no voy a hablar de la muerte de otro ser querido porque solamente esa es la que yo he vivido. Quiero enviarte un mensaje y quiero decirte que pase lo que pase, mereces salir adelante. En honor a esa persona, en honor a la persona que tú amaste y que te amó, es momento de que te pongas tu armadura y salgas a enfrentar la guerra que tenemos afuera. Porque tu pareja no te eligió porque sí, te eligió porque tú eras esa persona que le daba fuerza, que le daba motivación. Así que tienes que salir adelante, puedes hacerlo, no te vas a morir. Espero que de verdad todos podamos entender y sentir la empatía de cuando un amigo, un primo, un hermano pierde a su esposo, porque es el dolor más fuerte que uno pueda sentir. Gracias por permitirme desahogarme por aquí, por contar mi historia, y les prometo que pronto estaré contactando a la dueña de este canal para que les cuente cuál es mi marca. Así sea una publicidad pequeña o lo que sea, que les cuente cuál es mi marca y puedan conocerla. Gracias a todos los que vieron mi historia y me encantaría leerlos en los comentarios, me encantaría saber qué piensan de mi historia y pues todo lo que me puedan decir. Ay, bueno, una historia muy triste. Hubo un momento en el que yo quería como llorar, pero agradezco que Dios utilice esos procesos tan dolorosos para hacer madurar a las personas, para enseñarles tantas cosas, para sacar de su zona de confort. La verdad, yo en este momento pues estoy recién casada y no más de pensar que mi esposo me faltara me duele un montón. Eso no va a pasar, pero qué valentía para las personas que pierden a su esposo o a su esposa y continúan con su vida. Los admiro totalmente. A la dueña de esta historia le envío un abrazo gigante. Gracias por enfrentarte a la vida y por salir adelante, por hacer tu marca. Tu marca va a ser gigantesca y maravillosa. Simplemente enfócate en lo importante. Y sé que tu esposo, desde donde esté, debe estar muy orgulloso de ti. Su alma debe estar muy feliz por verte cumplir tus sueños. Gracias por seguirme, por acompañarme. Si ustedes desean que su historia sea contada por aquí, pueden enviarle al correo que aparece en pantalla. El correo es historiaslaurenluciana@gmail.com. Las quiero mucho, los quiero mucho. Por favor, dejen su comentario acompañado de este emoji para yo saber que ustedes llegaron hasta el final de este video. Los quiero mucho. Recuerden tomar agüita, aplicarse desodorante, respetar la fila y abrazar a sus seres queridos. Por favor, terminen de ver este video y llamen a sus seres queridos a decirles cuánto los aman, cuánto los quieren. Llame a su esposo y recuérdele que lo ama, porque no tenemos la vida comprada. Bye bye, que Dios los bendiga y nos vemos mañana con un nuevo video, con una nueva historia.